buenos días. Bienvenidos a todos los presentes a la mesa de trabajo Lima la Impostergable, una hoja de ruta para la gestión 2023-2026. A todos los presentes, agradecemos por favor mantener en silencio los celulares, mantener el orden, evitar propaganda política para desarrollar con normalidad esta mesa de trabajo convocada el día de hoy. Para iniciar, le doy la bienvenida, el pase a nuestro moderador, el arquitecto Fernando Medina, miembro del Comité Directivo de Lima la Impostergable. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, bienvenidos a todos, al candidato, representantes de los candidatos, al equipo técnico de los diferentes partidos. El Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, le da la bienvenida a la presentación y a la conversación sobre la hoja de ruta sobre Lima la Impostergable. Le doy pase al video de nuestro director regional de Asuntos Gremiales y Comunales, Jean-Pierre Cruz, que bueno, por motivos personales no puede estar presente, pero deja un video de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido hoy. Vamos a presentar Lima la Impostergable, que es una iniciativa del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, para sentar o proponer una hoja de ruta para las próximas elecciones municipales y para la próxima gestión municipal que inicia en pocos meses. Hemos querido, como gremio, como arquitectos, proponer acciones para Lima. Por supuesto, sabemos que Lima necesita de muchísimas acciones. Hay miles de cosas que hacer por Lima, pero hay cosas que ya son impostergables, que son urgentes, que han venido esperando desde hace demasiado tiempo y nos hemos centrado en ellas, en qué cosa es lo impostergable para Lima. Esta labor la hemos iniciado desde febrero del 2020, justo con el inicio de la pandemia, invitando a expertos, no solamente arquitectos, sino expertos de todos los campos disciplinares, en conversatorios que se iniciaron en el 2020 y se han prolongado hasta hoy, hablando sobre Lima, hablando sobre no solo sobre los problemas de Lima, sino las posibilidades que tiene de cambio. Confortados con esos conocimientos, confortados con esas discusiones y animados por el gran potencial de cambio que tiene Lima, decidimos, con la llegada de estas elecciones, proponer una hoja de ruta, para lo cual invitamos a expertos, también de muchas disciplinas, no solo arquitectos, para que opinen sobre qué cosa es lo impostergable que necesita Lima. Hemos trabajado durante los últimos meses en definir cuáles son esas acciones clave que necesita Lima y, por supuesto, como somos arquitectos, son acciones claves que se refieren a cambios físicos en la ciudad. Estas acciones no requieren de presupuestos multimillonarios ni de grandes acuerdos políticos. Son acciones puntuales y estratégicas que permiten, con pocos medios, generar los grandes cambios que se necesitan, efectivos y para todos. Lo que se va a presentar hoy es el resultado de todas esas discusiones que se tuvieron entre expertos, pero también de las discusiones que hemos tenido con gente común, socializando este plan y viendo de qué manera podemos hacer converger a toda la población de Lima en unas acciones impostergables. Entonces, los invito ahora a escuchar las distintas ponencias que van a explicar las acciones para esa Lima que ya no podemos postergar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. También agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación y la convocatoria de los diferentes candidatos. Eh, Representando a Lima la Impostergable, invito a la arquitecta Elizabeth Olivares para que nos dé una explicación, ya entrar al documento directamente. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Agradecer lo primero a los candidatos, a los equipos técnicos, a todos los representantes que nos acompañan el día de hoy. Como mencionaba Jean-Pierre, nos encontramos en un momento clave para Lima. Cada elección municipal es un momento en el que como sociedad deberíamos imaginar qué ciudad queremos, pero también de exigir a los candidatos, a los futuros responsables, soluciones y retos, soluciones a los retos de la ciudad. Entre ustedes se encuentra la persona que asumirá, o el equipo que asumirá, una tremenda responsabilidad, pero también un reto emocionante y ambicioso, la de liderar un proceso que haga de Lima una mejor ciudad, más sostenible, más conectada, más resiliente. Por nuestra parte, como sociedad civil, pero también como profesionales comprometidos con este fin, hemos identificado, así como mencionaba Jean-Pierre, temas críticos, temas que son impostergables, temas que están por encima de las diferencias políticas que entre ustedes puedan identificar. Necesitamos un pacto técnico que reconozca estas necesidades impostergables y se atreva a abordarlas. No hay tiempo que perder. El cambio empieza ya. Y es por ello que nos encontramos aquí hoy. Lima la Impostergable es una iniciativa del Colegio de Arquitectos Regional Lima que tiene por finalidad establecer una hoja de ruta sobre temas prioritarios que se han ido identificando con profesionales, con la sociedad civil, en distintas sesiones, en distintas mesas de trabajo, y se han ido priorizando. Como mencionaba Jean-Pierre, Lima necesita muchos retos, todos lo sabemos, vivimos aquí, tiene muchos desafíos que abordar, pero hemos priorizado aquellos que ya no pueden esperar más, que deben ser atendidos por esta gestión municipal, con estrategias a corto, a medio y a largo plazo, desde un espacio de encuentro ciudadano. Y para ello hemos sumado voces, hemos sumado técnicos, especialistas, un equipo de profesionales que se ha sumado a esta iniciativa para aportar desde su expertise, desde su conocimiento a distintos ejes temáticos. Es verdad que convocados por el Colegio de Arquitectos, pero no solo arquitectos, se ha tratado de convocar a distintas disciplinas con un enfoque transdisciplinar. También con actores por la ciudad, colectivos, a la academia, gremios y actores que trabajan en la producción de la ciudad y en conjunto con la sociedad civil. Y finalmente se han conformado una serie de iniciativas. Estas iniciativas han sido lideradas por un comité directivo conformado por Elizabeth Añaños, Jean-Pierre Cruz, Lourdes Justi, Fernando Medina, pero reforzado, acompañado por una lista por un equipo técnico que, como irán viendo y habrán visto en el documento, pues está conformado por especialistas de distintas disciplinas, de derecho, arquitectura, biología, urbanistas, economistas, ingenieros civiles, sociólogos, ¿no? Se ha ido conformado un equipo transdisciplinar, que ha ido priorizando, debatiendo, viendo la mejor manera de abordar cada uno de estos retos. Y finalmente todos ellos se han agrupado en tres ejes que son tres ideas impostergables para Lima y Callao. La primera, de la ciudad distante a la ciudad a la mano. La segunda, de la ciudad frágil a la ciudad segura. Y la tercera, de la ciudad con miedo a la ciudad con vida. Y para ello vamos a contar con tres de estos especialistas que han formado parte del equipo de profesionales que nos van a ir desarrollando cada uno de los ejes aquí expuestos. De la ciudad distante a la ciudad a la mano lo va a exponer el arquitecto urbanista José García Calderón. Buenos días, buenas a todos los presentes. Un saludo muy afectuoso de parte de esta iniciativa y agradecerles el interés
para poder escuchar a un segmento importante de la sociedad civil que tiene un compromiso por contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Lima. Para esto, como se ha explicado, se ha elaborado en esta presentación tres ejes importantes, tres ideas importantes que creemos que tienen que ser abordadas. Yo me encargaré de presentar la primera de ellas, que tiene que ver con la ciudad distante y la ciudad a la mano, que se refiere a la manera como Lima ha crecido en las últimas décadas y que mantiene una dinámica de crecimiento que no cambia, que es decir, hay un área central con unos estándares de servicios, de calidad de vida, de disponibilidad de espacios de trabajo bastante aceptables, que está en la zona central de la ciudad, y tenemos, por lo menos, porque probablemente sea más, 2/3 de una periferia con unas condiciones bastante deficitarias, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, ciclos de bonanza económica, ha habido inversión, desarrollo económico, pero esta proporción no cambia, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿por qué de pronto a veces hay mucha inversión, hay mejores momentos de estabilidad política o de inversión, y resulta que Lima, desde que se empezó a convertir en metrópolis desde los años 60, 70, mantiene esta constante? ¿Por qué no se refleja, ¿no? estos periodos, ¿no?, de crecimiento en el desarrollo urbano, ¿no? Hay personas que tienen que atravesar distancias largas para poder ir a trabajar, para poder ir a recrearse, para poder ir a tomar servicios o atender sus necesidades básicas, ¿no? Luego también en estas zonas periféricas es mucho más difícil, ¿no?, que puedan atenderse los servicios. Para comenzar, quienes viven en ellas lamentablemente están sujetos a tener que gastar mucho más dinero, ¿no?, por ejemplo, por la provisión de agua, por la provisión de los servicios, y cuando el Estado, ¿no?, ha decidido o se ha visto en capacidad de poder intervenir, tiene que invertir más del doble o el triple que lo que haría en una zona central, ¿no? Por lo tanto, esto también genera un tremendo desafío, ¿no? Si pensamos que este modelo va a seguir continuando, una tremenda dificultad por el presupuesto público y las capacidades de gestión del gobierno de la ciudad para atender estos problemas. No solamente ven en las zonas periféricas de Lima, también se pueden ver en zonas centrales. Hay zonas, por ejemplo, acá se ve el Cerro San Cristóbal, pero podemos hablar lo mismo en La Victoria, el Cerro San Cosme, los Cerros del Agustino, que son zonas centrales de la ciudad, que según la teoría son zonas que probablemente luego, con el paso del tiempo, desde que se originaron, podían ir mejorando progresivamente sus condiciones, pero no ha sido así. Son zonas que siguen manteniendo unas calidades bastante deficitarias, ¿no? Y son zonas que se reciclan en esas mismas condiciones, ¿no? Luego, también, no solamente los limeños, sino los cholacos, como mencionaba, ¿no?, dado que este desarrollo en la periferia se da principalmente por necesidad, inicialmente por necesidad de vivienda, y no logra desarrollar otras actividades como, por ejemplo, comerciales, de servicios o puestos de trabajo, lo que obliga a que la mayoría de la población, por lo menos 2/3 de Lima, viva en estas áreas y tenga que estar, como había mencionado, transportándose, ¿no?, largas distancias para poder ir a un área central en la que sí se encuentran todas estas posibilidades para desarrollar sus actividades, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Es básicamente un tejido residencial informal. Más de 2/3 de las viviendas en Lima han sido construidas sin asistencia técnica, sin licencia de edificación, ¿no? Y el suelo se ocupa bajo un modelo bastante extendido de ciudad horizontal de baja densidad, ¿no? Es un tema que creo que vale la pena explicarlo bien, porque digamos, el suelo de Lima está completamente ocupado, pero con una muy baja intensidad de ocupación. La mayoría son, como ustedes pueden ver, tejidos residenciales de casitas unifamiliares de 1 o 2 pisos, ¿no? Y eso hace que la ciudad sea muy extensa, muy grande, con lo cual las capacidades, por ejemplo, los sistemas de transporte, las redes de agua eléctrica para poder atender de servicios a todas estas áreas, es muy difícil, es mucho más costoso, ¿no? Por lo tanto, este modelo, si es que se sigue manteniendo, creemos que reduce significativamente las posibilidades de que puedan ser atendidas las necesidades de la mayoría de ciudadanos en Lima. Y la vivienda también, ¿no? La vivienda, tenemos un déficit importante. Hay algunas políticas de vivienda que vienen desde el gobierno central, pero sin la participación del gobierno municipal,
realmente es poco lo que se puede hacer en relación a la posibilidad que debería haber de generar, por ejemplo, vivienda en zonas más centrales y no en zonas tan distantes. ¿A qué sentido tiene estar generando nueva vivienda de baja densidad en la periferia de Lima, ¿no? En zonas muy distantes, donde es mucho más costoso y además mucho más difícil para que los ciudadanos puedan atender sus servicios, ¿no? Luego, sin embargo, se identifica también que muchas áreas de Lima que ya han cumplido un ciclo, sí es posible encontrar suelo donde se podrían promover nuevos desarrollos y quizás en ellos también poder generar proyectos de vivienda más accesibles, ¿no? Para la gente que realmente lo necesita. Actualmente las políticas de vivienda del Estado nos ponen en un rango de atención de una clase media, pero no la mayoría de población de Lima que realmente es la que necesita esta vivienda. Y en parte, ¿por qué? Porque el suelo es muy caro, ¿no? Dado que no hay una capacidad de regulación de suelo y de gestión, y ahí es una competencia importante de la municipalidad. Resulta que los bonos, por ejemplo, de vivienda, cuando se quieren aplicar en las zonas centrales, terminan generando unas viviendas muy, muy caras, a las que no pueden acceder 2/3 de la población que realmente sí la necesita. Sin embargo, sí hay posibilidades, creemos, de poder generar esta vivienda en áreas centrales. La mayoría de ciudades en el mundo está tratando, ¿no? Hace esfuerzos desmedidos para evitar que las ciudades se expandan y que más bien reconvertir sobre áreas existentes, ¿no? Y creemos que este es un desafío que Lima todavía no ha emprendido y que se puede hacer en una escala mediana o gran escala en áreas como las zonas industriales, en la Avenida Argentina, en la carretera central, ¿no? Para lo cual la participación de la municipalidad es muy importante. ¿Cuáles son estas acciones impostergables entonces? ¿No? Que crezcamos no en barrios monofuncionales, sino en barrios que puedan tener diversidad de servicios y que eviten que los ciudadanos se estén desplazando largas distancias, crecer más hacia adentro, transformar la ciudad antes que estar pensando en expandirla como se pensaba hace 40, 50 años. El desafío ahora es otro, el desafío es un crecimiento dentro de la ciudad, no en los bordes de la ciudad. Crecer estratégicamente en los ejes, aprovechar los sistemas de transporte que están en proceso de implementación, los sistemas de transporte masivo como los metros, por ejemplo, y que no sean vistos únicamente como sistemas solo de transporte, sino ser conscientes que estos sistemas también generan desarrollo urbano. O sea, donde hay un eje de movilidad masiva, al mismo tiempo hay oportunidades de invertir, de generar nuevos proyectos de vivienda, de generar mejor calidad de espacio público. Y ahí es donde la municipalidad tiene la posibilidad de poder complementar esos esfuerzos de desarrollo urbano con la autoridad de transporte urbano, ¿no? Sabemos que el transporte ha salido como competencia de la municipalidad, pero al mismo tiempo el transporte tiene que complementarse con el desarrollo urbano, que sigue siendo una competencia de la municipalidad. Luego también, entonces, ¿cuáles serían las estrategias impostergables, ¿no? Acá habíamos hablado del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, sin embargo ya se acaba de aprobar este miércoles y hoy día acaba de salir la ordenanza, pero sí queríamos comentar desde el Colegio de Arquitectos que nos sorprende un poco que es un plan que no cuenta con un desarrollo normativo que precise los instrumentos y cuál es la ruta de gestión que debería tener, ¿no? Estamos volviendo, de alguna manera, al año 1990, cuando se aprobó el Plan MET 90-2010 como un plan referencial, conceptual, y se fueron sacando en los años siguientes de a poquitos las ordenanzas, ¿no? Cuando lo que tendría que hacerse es haber aprobado un plan con todo el desarrollo que precise, ¿no? Los instrumentos y la gestión que debería desarrollarse para cumplir los objetivos y la visión que propone, ¿no? Entonces sí creo que ahí también hay un tremendo desafío de la siguiente gestión de aterrizar este plan, ¿no? Que es todavía lamentablemente un plan genérico, y que se pueda llevar en implementación, ¿no? Es un esfuerzo difícil, eso está claro, ¿no? Pero sí creemos que es factible de poder ser desarrollado si es que realmente se priorizan estos desafíos, ¿no? Luego también hay un aspecto importante que tiene que ver con la implementación del operador público de suelo. Hay un marco normativo nuevo, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política de Vivienda y Urbanismo, que se aprobaron el año pasado, y que abren la posibilidad para poder realmente llevar a implementación muchas de estas medidas. Cuando nosotros decimos que Lima tiene que ser una ciudad justa, una ciudad sostenible, que tiene que haber vivienda accesible, para eso se requieren instrumentos. Y el nuevo marco normativo los está ofreciendo, ¿no? Uno de estos aspectos importantes es la implementación de un operador público del suelo. Como había mencionado, un problema fuerte
para la generación de vivienda accesible es el costo del suelo. Si el suelo, la vivienda social, va a estar condicionada por el valor del suelo en las zonas centrales, siempre va a producir vivienda muy cara. Pero si tenemos un operador público de suelo, ¿no?, que puede gestionar, puede adquirir, puede generar suelo, probablemente recién ahí estaríamos en capacidad de poder ofrecer productos de vivienda para la gente que realmente lo necesita. Este es un proceso que está todavía en curso dentro del Ministerio de Vivienda. Hay que elaborar los reglamentos, pero sí creo que la Municipalidad de Lima es probablemente el actor más interesado en que esto tome forma para que realmente podamos estar obteniendo los resultados que se esperan en relación a los proyectos de vivienda, ¿no? Y poder generar, como mencionábamos, vivienda de calidad, vivienda segura, vivienda en zonas cercanas, que hagan que los ciudadanos puedan estar más cerca de todo eso que debería corresponder con una calidad de vida adecuada, ¿no? Simplemente eso entonces de nuestra parte. Solo para terminar, está claro que muchas de estas medidas van a requerir reformas, ¿no? Pero sí creo que es importante que una autoridad asuma también los riesgos que requiere esto, ¿no? O sea, no es que simplemente no haya habido una voluntad de hacer las cosas, seguramente muchas gestiones la han tenido y han tenido que enfrentar una serie de dificultades, y probablemente muchas de las medidas no se toman porque también implican un riesgo político, ¿no? Eso yo creo que hay que decirlo. Pero para eso elegimos un alcalde, ¿no? O sea, si es que para solamente poder tomar las medidas más fáciles o más factibles, pues vamos a seguir en la misma dinámica que hemos presentado. Pero si tiene la capacidad política, ¿no?, de hacer estas reformas con el riesgo que esto implica y lograr, ¿no?, conciliar los intereses de la ciudadanía, creo que todos habremos ganado bastante en los siguientes 4 años. Gracias. Ahora a continuación tenemos a Luis Rodríguez con el segundo eje de la ciudad frágil a la ciudad segura. Gracias, José. Bueno, este segundo de los 3 temas impostergables está dirigido a pensar en Lima desde el territorio. Una cosa que tenemos que recordar es que Lima ha sido pensada desde hace varios siglos como una ciudad plana en el desierto, y nos hemos olvidado que en realidad este territorio es parte de la cordillera de los Andes. Y en los últimos años, la ciudad nos lo ha recordado. Lima ha crecido, sobre todo en las últimas décadas, sobre las estribaciones de los Andes, y la población ha empezado a ocupar ese territorio. Ese territorio no es un territorio, como a veces uno lo ve, árido y sin vida. En muchos lugares encontramos lomas que están vivas, estacionales, que de pronto podemos no verlas en algún momento, pero que luego de pronto aparecen y son potenciales para la vida y potenciales para la vida metropolitana, para la vida de la ciudad y de sus ciudadanos. A la vez también la población que no ha encontrado, debido a la falta de una política, de una ley de suelo y de una política de vivienda realmente importante, la población que no ha encontrado posibilidades de vivienda ha empezado a ocuparlas. Y de hecho de eso han hecho una oportunidad los traficantes de suelos en los últimos años. Y entonces, al final, lo que tenemos es un paisaje de pobreza y de escasez, en la cual además se va exacerbando la desigualdad urbana con mucha intensidad. Esas áreas además, y decimos que son frágiles, no solamente por esa fragilidad de los entornos, de los ecosistemas, de lomas y otros más, sino es frágil porque esas ocupaciones han sido hechas con autoconstrucción. Y por lo tanto hay una gran cantidad de hogares que están en riesgo frente a un sismo, y también ahora con el calentamiento global frente a la activación de quebradas. Sobre eso se ha hecho muy poco en los últimos años. Casi en las últimas décadas, podríamos decir, ¿no? No se ha hecho casi nada. Entonces, ¿cómo cambiar esa ciudad frágil en términos territoriales y ecosistémicos y en términos de riesgo? ¿Cómo transformar esa ciudad frágil en una ciudad segura? Ese es el reto también de la municipalidad. No sabemos en qué momento va a haber un sismo. Pero de hecho, el último del 74 y el del 70, que fue más fuerte, si pensamos en ellos, el daño sería fuertísimo en términos de destrucción y de vidas humanas.
Este es el paisaje que uno puede ver casi en toda la periferia de Lima metropolitana. Eso es lo que sucede en el lado derecho cuando uno va por la Panamericana Norte, en Comas, Coyique, Caraballo, San Martín de Porres, cuando uno va por Ate, en Huaycán, en Horacio Ceballos, cuando uno va al sur, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador. Eso es la Lima que de alguna manera se ha ido ocultando, y esa es la Lima que va a entrar en crisis frente a los problemas, a los fenómenos naturales que podrían aparecer. Algunas cifras que pueden evidenciar esos problemas, pero creo que más allá de las cifras hay que ser conscientes de que hemos destinado, hemos condenado a una gran parte de la población a una vida en donde finalmente es mucho más caro construir, es mucho más caro llevar los servicios, no ha habido una política de densificación adecuada y eso nos ha traído los problemas que ahora vemos. Hay una gran oportunidad, como mencionaba José, en el 2021 se ha aprobado la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y ahí están los nuevos mecanismos, no solamente el operador público de suelo, hay mecanismos para densificar el suelo urbano, para hacer renovación urbana, para hacer relocalizaciones de las áreas que están en riesgo y para que Lima pueda empezar a cambiar. Obviamente, todos sabemos que a pesar de que desde hace años hay leyes que permiten el reasentamiento, no se ha hecho uno solo, a pesar de la gran cantidad de asentamientos humanos que están en riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque políticamente es complicado. Porque muchas veces el populismo que está detrás de cada campaña electoral impide que en el momento de estar ya en el gobierno regional, en el gobierno municipal, esas decisiones sean costosas en términos políticos. Pero son temas que hay que afrontar. Algunos de los datos que es importante entender. En todas las capitales de América Latina hay desde los años 90 o a más tardar desde el año 2000 programas de mejoramiento de barrios, desde los municipios metropolitanos, en todas. En nuestro país ha habido solamente un periodo de 3 años en donde ha habido un programa de mejoramiento de barrios metropolitanos, que son justamente los programas de mejoramiento que atacan estos problemas, que proveen de espacio público, que generan reasentamientos, y además también que mejoran la vivienda que ha sido construida de manera precaria, sin dirección técnica, y que hoy tienen los problemas que conocemos. La experiencia de los programas de mejoramiento de barrios es larguísima. Viene ya desde los años 90 en Río de Janeiro, en Medellín, en un montón de ciudades. Hoy La Paz tiene un programa de mejoramiento de barrios que tiene ya 6 años de antigüedad y que tiene más de 70 intervenciones en distintos barrios. O sea, nuestra ciudad está por detrás de La Paz y obviamente por detrás de todas las demás capitales de América Latina. El programa de mejoramiento de barrios que se creó en el año 2011 fue desactivado en el año 2015. Fue desactivado y nunca más fue reactivado, ni fue creado uno nuevo, ni se tomó ninguna acción sobre eso. Eso destina justamente a toda esa periferia a mantener el abandono, pero además también deja en manos de los traficantes y de la ilegalidad todo el manejo urbano de la ciudad, y sobre todo de los que menos tienen. Se sabe ya cómo hacer un programa de mejoramiento. Y de otro lado, el propio Colegio de Arquitectos ha empezado ya un piloto llamado Manzana Segura, que está destinado a generar un programa de mejoramiento de vivienda. Manzana Segura es un proyecto que ha nacido desde el Colegio de Arquitectos, que está articulado con el Colegio de Ingenieros, que está articulado con las universidades, que está articulado con la empresa privada, y que ya está trabajando en el norte de Lima, en la zona de Comas, ya está trabajando en 2 manzanas para generar un programa de mejoramiento de vivienda. Es algo que tampoco se está haciendo en este momento. Hace algunos años con el Banco de Materiales se trabajó eso, pero de una manera muy restringida y muy limitada. Lima necesita acciones de distinta escala, desde mejorar la estructura de las viviendas hasta también trabajar a nivel de los barrios y también proteger las lomas y pensar la ciudad en términos territoriales. Y eso no se está haciendo y por lo tanto es importante acometer eso de inmediato. Eso es una tarea impostergable.
Las 5 acciones que pensamos deberían emprenderse, la primera es reimaginar la vivienda en ladera. Lima es como muchas ciudades además, es una zona plana, y luego vienen las laderas como una gran tribuna. Y no se ha pensado las posibilidades, las grandes posibilidades que tiene ese territorio para generar una ciudad distinta. Entonces debemos de repensar eso desde muchos ámbitos, desde lo ecológico, desde la vivienda, desde el espacio público, desde la movilidad. Personas en este momento que tienen que subir latas de agua porque ni siquiera hay escaleras en muchos casos. Todo eso tenemos que pensarlo, reimaginar cómo debe ser esta Lima que hoy nos demanda intervenciones urgentes. Revalorar las lomas, que por cierto se están ocupando, producto del tráfico, producto de la falta de vivienda, se están ocupando las lomas, se está destruyendo ese entorno, y luego en un momento como este de crisis ambiental vamos a pagar las consecuencias. La población organizada ya está trabajando sobre esas lomas, protegiéndolas, generando circuitos turísticos y luchando contra traficantes y contra ocupantes ilegales. Y finalmente, trazar una línea roja que impida que a partir de cierto momento exista ya población ocupando las laderas. Que se reasentar a las familias que están ocupando esas zonas y que están en riesgo inminente, y que en esas áreas se piense qué tipo de intervención debería existir. Planeamiento y preparación post-desastre, predesastre, post-desastre también, donde la planeación de equipamientos urbanos y espacios públicos consideren aportes para estas fases de riesgo. Todos sabemos que en caso de un desastre, las losas deportivas, los parques, los colegios, todos se vuelven hospitales y espacios de emergencia, pero muchas veces no está pensado desde ese punto de vista. Es un planeamiento distinto al que necesitamos para la vida cotidiana. Es un planeamiento para cuando cuando llegue el desastre, y ahí tenemos que trabajar. Y luego también el operador público del suelo, que como ya se ha mencionado, que tiene todo un marco para permitir algunas de esas tareas. Finalmente, pensar esta Lima en términos territoriales es absolutamente urgente. Gran parte de esas laderas están ya ocupadas. Hay algunas partes que están consolidadas, hay algunas partes que necesitan mejoramiento, hay otras que necesitan reasentamiento, hay otras que necesitan protección de las lomas, hay otras que necesitan infraestructura. Hay todo un trabajo pendiente, y ya también, por cierto, el plan metropolitano establece algunas estrategias y algunas acciones que habrá que intentar seguir con la mayor urgencia posible. Dejo ahora en el uso de la palabra a Ana Zucchetti, especialista en temas ambientales desde hace muchos años. Muy bien, me toca representar a la ciudad con vida, la ciudad que todos queremos. Cuando tenía 4 años, mi abuela, que era costurera, arreglaba mi vestido, y el de mis 2 hermanas, una tenía 2 y una tenía 6, y el abuelo nos llevaba a cantar, a ensayar las canciones del concurso de canciones para niños en el parque de la ciudad. Quizás son mis primeros recuerdos de felicidad en un parque. Cuando cumplí 6 años, mi papá me regaló una bicicleta roja con un enorme manubrio y una campanita, y aprendí a montarla en las calles seguras de mi ciudad. Por cierto, esa ciudad no era Lima, pero creo que todos los niños y todas las niñas de Lima y todos los ciudadanos de Lima necesitan tener parques y necesitan tener calles seguras donde puedan ir a cantar bajo un árbol o puedan aprender a montar bicicleta. Y esa es la ciudad con vida que creo que todos queremos y todos merecemos. Porque la ciudad no es solo un conjunto de viviendas aglomeradas, como quizás ahora Lima es, sino es por sobre todo una trama de espacios públicos. Esa es la definición por esencia de la ciudad. Y debemos pensar en nuestras ciudades como sistemas y tramas de espacios públicos que todos habitamos y donde todos compartimos. Pero lamentablemente nuestra Lima, por diversas situaciones históricas que ya los que me anteceden han explicado,
han sido y son diseñadas cada día priorizando el vehículo antes que el peatón y la bicicleta, y priorizando el club antes que el parque público. Y esa no es la ciudad que queremos y la ciudad que nos merecemos. Tenemos aquí datos escalofriantes y esas imágenes los muestran, pero como que 6 de cada 10 limeños y chalacos están insatisfechos con la ciudad que habitan y la calidad de sus espacios públicos, o que 4 millones de personas viven en esos barrios que José y Luis han descrito sin acceso a áreas verdes. Tenemos ahora más o menos 3.000 hectáreas de verde y necesitamos el triple para cumplir con estándares mínimos de dotación y acceso a espacios verdes que hacen las ciudades, obviamente, no solo más bellas, sino también más sanas desde el punto de vista del aire que respiramos o el confort térmico que tenemos. Y 7 de cada 10 limeños, otro dato escalofriante, que considera que la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Sin embargo, 1 de cada 4 de nosotros caminamos para llegar al trabajo, y 3 de cada 4, si bien tomamos transporte público, más o menos el 64%, un porcentaje aún muy alto de los limeños y chalacos usamos transporte público masivo, al final hacemos un tramo de nuestro recorrido a pie, en una ciudad, sin embargo, hostil, sin buenas veredas y sin buenos espacios públicos. ¿Cuándo? Okay. Entonces necesitamos una reconquista. Estas son las lomas que Luis describía. Necesitamos una reconquista del espacio público para que realmente sea de todos. Lima tiene, a pesar de estar en un desierto, y es hacer una gran desventaja por la escasez estructural de agua, pero tiene también grandes ventajas. No solo tienes calles, plazas y parques, sino también tiene una red de infraestructura natural compuesta por lomas, humedales, cerros y también el desierto, que es un paisaje maravilloso que debemos empezar a revalorar. Y tiene sitios arqueológicos, más de 600 en Lima y Callao han sido contabilizados, huacas y otros sitios de valor patrimonial que podrían ser espacios públicos para todos. Entonces, tenemos diversas acciones impostergables para la ciudad, pero creo que lo primero y lo más impostergable es cambiar de mentalidad y reconocer que esta ciudad, y creo que lo dijo Jean-Pierre en el video inaugural, no la puede ser solo un alcalde o solo una alcaldesa, sino la debemos hacer todos. Porque los desafíos son inmensos, tenemos 90.000 hectáreas de suelo urbano ocupado y 10 millones de habitantes, de los cuales un porcentaje mayoritario carece de condiciones básicas de habitabilidad y buenos servicios que requieren soluciones urgentes. Entonces, ningún alcalde y ninguna alcaldesa puede hacerlo solo, y nosotros como ciudadanos debemos ser aliados. Y debemos ser aliados para acciones tan impostergables como poner algo que parece a veces tonto y que incluso en algunas campañas se ha ridiculizado, pero el árbol como principal aliado de nuestras intervenciones urbanas. Necesitamos arborizar esta Lima seca y hostil de forma masiva. Ya en por lo menos 2 gestiones de los últimos años hemos plantado más de 1 millón, casi 1,5 millones de árboles. Al comienzo lo pusimos en un GPS, la última gestión ha ido un poco más allá, ya creado un registro en el Sistema Metropolitano de Información Ambiental. Creo que la gestión que venga tiene que ser más ambiciosa, plantar más y registrar mejor con la participación de los ciudadanos y de los municipios distritales, para tener una base de datos donde no solo veamos que estamos plantando, sino también cómo nuestros árboles van creciendo y cómo los protegemos, porque también son un patrimonio de la ciudad. Necesitamos poner en valor, y es impostergable, los espacios naturales que existen. La naturaleza ya no debe ser la última rueda del coche en una ciudad, sino nuestra aliada para una ciudad mejor. Ya mencionamos las lomas, los valles, los humedales, las laderas. Todo eso requiere habilitarse
con equipamiento básico, con mobiliario básico, con accesos básicos y protegerse del cambio de uso y de la destrucción. Ya se creó un área de conservación de Lomas de Lima de más de 13.000 hectáreas. Creo que el próximo alcalde o alcaldesa puede crear otra de por lo menos el mismo tamaño. Están las lomas de Lurín, de Pachacama, de Punta Hermosa, esperando ser protegidas. Son grandes oportunidades, no solo para proteger ese corredor ecológico, en su momento los llamamos los futuros parques de la ciudad, ya son los parques de la ciudad, sobre todo en la zona periférica. Entonces, en esa zona del sur de Lima hay una gran posibilidad para crear una nueva área de conservación. Necesitamos transformar, y es impostergable, los espacios patrimoniales que ya mencioné. Hay ejemplos muy lindos de gente joven que ha participado en concursos de arquitectura. Ayer estaba viendo uno último, arquitectura, urbanismo y ciudadanía activa, del LIFE con AES y la Agencia Española de Cooperación Internacional, por ejemplo, para convertir Mateo Salado, nuestra Huaca acá, en un gran espacio público con una diversidad de actividades en su entorno. Y así el resto de 600 huacas o sitios patrimoniales de la ciudad pueden revalorizarse y habilitarse como espacio público. Y finalmente necesitamos transformar las calles, nuestras pobres calles, en espacios ciudadanos donde todos nos sentamos seguros. Y como colectivo planteamos 3 grandes estrategias. Como decía, es impostergable cambiar de mentalidad y reconocer que ni el alcalde ni su equipo lo pueden hacer solo porque los desafíos son inmensos. Por lo tanto, la alianza con los ciudadanos es lo primordial. Creemos que incubando una serie de iniciativas de recuperación de espacios colectivos barriales se puede hacer mucho. Ya los vecinos lo están haciendo en Coma, que hay ejemplos lindos, en Puente Piedra en este momento, en Pamplona Alta, en Villa El Salvador. No se necesita inventar nada, se necesita trabajar de la mano y ampliar la escala y replicar esas experiencias de recuperación a escala de barrio que ya se están haciendo de manera exitosa. También necesitamos crear una red de calles distritales libre de tránsito. Ahora el transporte no solo invade las vías metropolitanas o las vías principales, sino justamente para tratar de hacer más fluido el tránsito, todas las apps que usamos nos manda por las calles secundarias, que muchas veces se han vuelto invivibles. En la pandemia ya se ensayaron algunos espacios exitosos de calles libres de tránsito. Yo vivo en Barranco y aplaudo lo que ha hecho el alcalde, realmente ha ampliado veredas enormemente, ha creado una red de ciclovías, en fin, ha tratado de mejorar la viabilidad y el uso peatonal del espacio público. Y hay otros ejemplos como en el Cercado de Lima y seguro en otros distritos que debemos imitar y replicar. Ya con la pandemia aumentó el porcentaje de limeños y chalacos que usamos la bicicleta como medio de transporte. Creo que subió alrededor de 6%. Es poquitito porque en muchas ciudades del mundo creció 20, 25%, pero esa es la tendencia y debemos reforzarlas con acciones de pacificación de calles y de cierre de calles para que los use la gente y no los cargos. Y finalmente, la tercera acción impostergable es realizar programas piloto de formación. Bueno, acá hay una imagen, que puedan ser, como decíamos, los inspiradores que por efecto contagio vayan después replicándose en otras zonas de la ciudad. Lima necesita inversiones inmensas, pero ese enorme desafío no debe quitarnos la energía. Necesitamos identificar aquellos espacios que hemos llamado pilotos, donde pueda darse la transformación de la ciudad y que después puedan ser imitados en una escala mayor. Así que estas son las estrategias y las acciones impostergables para una Lima con vida. Y quería cerrar mencionando que desde lo ambiental, por supuesto, es importante proteger las áreas naturales, arborizar las calles, crear más parques y pacificar las calles de la ciudad, pero es sobre todo desde el plano urbano que se hacen los grandes cambios estructurales que la ciudad necesita.
si queremos una Lima más sostenible ambientalmente y ecológicamente, necesitamos un buen plan urbano y por eso nos preocupa que lo que se haya aprobado en los últimos días sea un plano referencial y no, como lo mencionaba el arquitecto García, un conjunto de normas e instrumentos para la gestión efectiva del suelo de la ciudad. Necesitamos, como decían mis antecesores, no ya crecer afuera en los bordes y de forma expansiva, sino crecer adentro, densificar esa Lima, densificarla bien y tener un buen sistema de transporte público masivo. Esas son las reformas ambientales más importantes que la ciudad necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus intervenciones. A continuación, vamos a pasar a un video de presentación de Lima la Impostergable. Adelante con el video, por favor. El objetivo de esta iniciativa es generar un acuerdo entre los candidatos sobre estas acciones impostergables para Lima. Queremos que el próximo alcalde de Lima pueda poner en acción estas propuestas y realmente empezar con el gran cambio que Lima necesita. ¿Qué es impostergable para Lima Metropolitana y el Callao? Lima enfrenta a futuro un serio problema de crecimiento debido a que este crecimiento es de muy baja densidad y de carácter informal. Esto compromete el futuro de la ciudad debido a que es un modelo que encarece mucho la gestión y la provisión de servicios básicos para la nueva población que se instala en la periferia de Lima. Y hay que tener en cuenta que no es posible atender estos problemas titulando o regularizando las invasiones. Hace 30 años probablemente la mayoría de las ocupaciones informales respondían a una necesidad de vivienda. En la actualidad ya no es tanto así, hay mucha especulación de suelo en la periferia, lo que compromete el desarrollo de la ciudad futuro debido a la carencia de recursos que implica este modelo de crecimiento, ¿no? De la ciudad distante a la ciudad a la mano. Por eso es impostergable orientar el crecimiento de Lima a lo largo de los ejes de transporte masivo. Así evitamos el tráfico, los desplazamientos innecesarios, creando nuevos centros en la ciudad. Es impostergable integrar y densificar la ciudad, combinando usos, distintos tipos de vivienda, una movilidad urbana que logre que los ciudadanos tengan mejor acceso a los recursos de la ciudad, que se conecten entre sí y mejoren su calidad de vida. Por eso es impostergable crecer hacia adentro de nuestros límites, una ciudad compacta, una ciudad más próxima que nos permita reducir el número de viajes, el número de desplazamientos, el tiempo que dedicamos a desplazarnos de un lugar a otro de la ciudad, para facilitar la implementación de los servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La ausencia de una ley de suelos en los últimos 30 años, acompañada de la falta de una política de vivienda acorde con nuestra realidad, y la ineficacia de los planes de desarrollo urbano y la mala gestión de los municipios, ha ocasionado un crecimiento irracional y desmesurado sobre nuestros territorios. En el caso particular de Lima, ese crecimiento se ha dado en los últimos 20 años sobre las laderas de las estribaciones andinas, poniendo a cerca de 700.000 familias en riesgo frente a un desastre natural, a un terremoto, a deslizamientos. Es un problema grave sobre el cual en este momento nada se está haciendo. De la ciudad frágil a la ciudad segura. Por eso es impostergable tomar acción en la ciudad de Lima Metropolitana para reducir el riesgo de desastre, como por ejemplo programas de reforzamiento de edificaciones o programas de mejoramiento de las viveras. Como sabemos, más del 70% de las edificaciones destinadas para vivienda han sido construidas de manera informal o mediante la autoconstrucción, y muchas de ellas también están ubicadas en zonas de probable inundación. Por eso debemos trabajar en la planificación de la ciudad de Lima Metropolitana para no generar más riesgos y sobre todo controlar el crecimiento de manera ordenada y formal. Por eso es impostergable reimaginar el habitar en las laderas, creando a través de planes urbanos las condiciones para poder habitar espacios seguros y reforzar la vivienda a través de planes de mejora. Por eso es impostergable revalorizar las lomas de Lima y también promover la agricultura urbana
tanto con la familia en los espacios de las viviendas como a nivel comunitario, para incrementar la resiliencia de la ciudad, sobre todo ante las olas de calor que se vienen, pero también para promover la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Por eso es impostergable trazar una línea roja para las zonas de riesgo no mitigable con un programa de reasentamiento de proximidad con proyectos de vivienda accesible y de calidad. Por muchos años, nuestras calles han sido diseñadas priorizando al vehículo, olvidándonos de que los espacios públicos deben estar orientados al bienestar de los ciudadanos. En estos años también se ha generado el cierre de calles y la privatización de las calles y los espacios públicos. Muchos de estos espacios inclusive hay que pagar para poder disfrutar de ellos, lo cual, a pesar de haber sido orientado a generar una seguridad, lo único que ha concluido es que los espacios hayan sido cada vez más inseguros y peligrosos para los ciudadanos. Las áreas arqueológicas y las zonas históricas están fuera de la dinámica del desarrollo urbano de la ciudad y se requiere su incorporación para disfrute de todos los que vivimos en la ciudad de Lima. De la ciudad con miedo a la ciudad con vida. Por eso es impostergable considerar al árbol como aliado y recurso. Recurso para embellecer nuestra ciudad y recurso para enfrentar problemas como la contaminación y los desastres. Los árboles tienen un potencial tremendamente transformador. Pueden convertir a las calles en espacios de disfrute y permanencia. Pueden embellecer lugares con poca calidad urbana e incluso pueden incrementar el valor del suelo urbano. Por eso es impostergable transformar los espacios patrimoniales en lugares activados con fines culturales y educativos, productivos y de intercambio a nivel barrial y distrital. Para ello debemos promover que la ciudadanía activa use de manera adecuada los lugares que forman parte del patrimonio de la ciudad, centros históricos y huacas, por ejemplo, a través de intervenciones que tengan el doble objetivo de ponerlos en valor e incorporarlos al sistema de espacios ciudadanos. Por eso es impostergable transformar la calle en un espacio ciudadano, abriéndolas y potenciándolas como lugares activos y de encuentro. Recuperar las calles como parte de la red de espacios públicos. Transformar las plazas, plazoletas, malecones, riberas de ríos, playas, en espacios de ciudadanía activos, cumpliendo un rol en la vida cotidiana de las personas. Por eso es impostergable priorizar al ciudadano en los desplazamientos, dando espacio adecuado para los traslados a pie, en bicicleta y en otros modos alternativos al vehículo motorizado. Muchas gracias. Queremos seguir la palabra a los candidatos y representantes de diferentes partidos para que nos den una opinión, un comentario sobre lo que consideran ellos también importante para la ciudad. Sí les voy a pedir, por favor, que tenemos el tiempo, no más de 5 minutos para poder cumplir con todo lo. Primero, va a hablar la gente Lisa. Sí. Bueno, le damos pase a la ingeniera Elizabeth León. Igual vamos a discutir con el tiempo. Buenos días con todos. A la distinguida presidenta del Colegio de Arquitectos, le agradezco la invitación y el interés por tener una Lima mejor y tener además el firme propósito de colaborar como cuerpo colegiado en las mejoras que Lima necesita. Nosotros, como referente, como partido, hemos tenido egregias personalidades que han pasado por el sillón municipal, siendo Alberto Andrade nuestro principal referente por el tema de seguridad y el legado que nos ha dejado. Sin embargo, dentro de las iniciativas municipales está también Recolito, nuestro
nuestro referente, Alfonso Barrantes, que tuvo una emoción social, así como nosotros los profesionales debemos tenerla al servicio de la ciudad. Luis Bedoya Reyes, con la visión que tuvo en su momento de generar una obra que prácticamente fue de repente magnificada en su época, pero hoy sabemos lo importante que es en la interconexión vial del mundo. Finalmente, el arquitecto Eduardo Rego, que nos dio personalmente, yo le he podido vivir la posibilidad de tener una vivienda digna dentro de la planificación del Lima. Eso es importante revalorar nosotros como técnicos, como ingenieros y como tecnócratas que vamos a llevar adelante el futuro y desarrollo del mundo. Bueno, con relación al documento de Lima la Impostergable, yo he podido rescatar unas anotaciones luego de haberlo revisado que me parecen importante relevarlas. En primer lugar, la diversidad urbana, pero esta con identidad. Tenemos que fortalecer la identidad de Lima. Lima tiene población proveniente de todos los rincones del territorio del Perú. En Lima tenemos la posibilidad de encontrar poblaciones identificadas de la zona de la sierra, de la selva y propiamente de la costa norte y de la costa sur, que son sociedades, han desarrollado un tejido social importante que nos ha permitido relevar las actividades, la urbanidad de la organización y distribución urbana que esas sociedades han desarrollado. Y lo vemos en los distritos. Los distritos que están hacia el norte de Lima tienen una influencia clara de la forma de vivir del poblador de la costa norte. Lo mismo que en la costa sur, ¿no? En la zona de Villa María del Triunfo, en San Juan del Lurigancho, tienen una identidad muy marcada, no solamente con la forma de vivir, sino también con la gastronomía que desarrollan esas ciudades. Seguidamente, el desarrollo inmobiliario debe proponer también servicios y equipamientos, y estos servicios y equipamientos deben estar acordes con las necesidades de los pueblos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de proyectar el servicio antes que la ocupación. En ese sentido, yo hago un seguimiento al desarrollo de Lima desde el año 1980, en donde comenzamos a sufrir los primeros fenómenos importantes del niño. Y siempre, desde esa época hasta hoy, hemos tenido autoridades que han actuado reactivamente. No ha habido una planificación prospectiva de Lima. No hemos planificado. Recién el año 2010 hemos tenido la ley de Senepred que nos ha permitido a nosotros tener un enfoque de gestión de riesgos. El gobernante tiene que tener esa visión. No podemos proyectar un desarrollo sin la concepción de que estamos sometidos a un evento, a un peligro natural. Hemos tenido, desgraciadamente, desde hace más de 20 años, programas de reconstrucción donde ningún programa ha sido exitoso. No es posible que nosotros hayamos pasado de la inversión con el análisis económico que esto requiere sin tomar en cuenta la gestión de riesgo. Y aquí es evidente en las municipalidades. Hoy, donde ya está en vigencia la ley, no me atrevería a equivocarme si les digo que por solamente 2 municipalidades han implementado sus rutas de evacuación en caso de sismos, sus zonas de almacenamiento en casos de emergencia para las medicinas y los alimentos. Tiene un minuto, por favor. Bueno, entonces, esa visión nosotros tenemos que tenerlos como gobernantes de Lima. Finalmente, y para terminar, también tenemos que valorar la vegetación y los espacios públicos. Eso para mí es lo relevante que he tenido en la revisión de ese documento, al cual de veras felicito el interés del cuerpo colegiado en haberlo presentado. Muchas gracias. Muchas gracias.
Voy a dar el pase al señor Gonzalo Alegría, 5 minutos para extenderse. A mí me parece una pésima educación, una falta de respeto al colegio y también a la población en general, que nos manden de sustitutos a unos técnicos y nos compartan la misma cantidad de dinero. Esto es una vergüenza y una tomadura de pelo, porque ellos van a hacer lo que le digan sus jefes, y sus jefes son tan ignorantes que no han venido ni a escuchar al colegio, ni a atender al colegio. Voy a usar mis 5 minutos para lamentarme de que yo tenga que escuchar a técnicos ajenos cuando tengo los propios. No, perdónenme, son de otros partidos. Son técnicos de otros partidos. Por favor, no mantenemos son el los orden, técnicos. por favor. Señores, Sí, por mantenemos favor. el orden. A ver, por favor. Voy a hablar 5 minutos como cualquier técnico. En primer lugar, yo estudié en Europa economía y sociología y tuve el privilegio de tener a un gran urbanista, Fernando Chueca Goitia, de profesor, el autor de Breve Historia del Urbanismo. Entonces, la verdad es que las ciudades son habitables cuando tenemos buenos arquitectos. Y en ese sentido, mi homenaje a cada una de las ciudades en las que viví, visité a Alvar Aalto, en los países nórdicos, con esa combinación de la piedra, la madera, tan unida a Finlandia. También mi veneración por Sir Christopher Wren y la catedral de San Paul Cathedral, que le dan espíritu a las ciudades. Las ciudades tienen que tener espíritu, tienen que tener identidad. Y eso es arquitectura, al fin y al cabo. Es ese sueño de combinar el arte y la técnica. Mis respetos al colegio. En ese sentido, nuestro problema con el urbanismo consiste en el grave riesgo de vulnerabilidad que tiene Lima y que ustedes ya han mencionado. Por eso lo primero que queremos hacer nosotros es ya evitar la construcción en los cerros de Lima. Los cerros de Lima están saturados. Los cerros de Lima, según INDECI, ya son totalmente vulnerables. No podemos seguir permitiendo que se construya más en los cerros. El tipo de piedra calcárea, la tierra que es arenisca o tirando pues a tierras, nos llevan a que la situación es insostenible. Por lo tanto, proponemos no hacer muros de contención, sino hacer andenes, usando el modelo de Malasia, que estamos trabajando desde hace tanto tiempo con subvenciones en PNUD, en la cual yo colaboro. Yo colaboro con PNUD y, por cierto, me ha gustado mucho ver el tema de los humedales, nuestros 10 humedales, de los cuales yo he trabajado el de Atiquipa, las lomas de Atiquipa en Arequipa, como un programa de desarrollo para los humedales. Decirles que en ese sentido, las políticas tienen que ser realistas. Si cerramos los cerros con andenes, nos va a salir más barato porque nos acogeremos a los fondos PNUD. Y por otro lado, cuando llueva, vamos a drenar. El andén es un invento peruano, viene de antes. Y es absurdo que lo hagan en Malasia y nosotros no. Tenemos que lograr que no haya riesgo de huaico y por otro lado que no haya riesgo de sismo. Y por eso la sabiduría de nuestro propio pueblo, con el apoyo y financiación extranjera, puede reforestar lo poco que quede más salvable. Por otro lado, también les quiero hablar del problema del agua. El problema del agua, cómo vamos a bombear agua a tantísima gente. Sedapal en este momento ya tiene un proyecto por 6.100 millones para los próximos 3 años, que va a beneficiar a las lomas, justamente a lo que es las faldas de los cerros que están sin agua aún en San Juan de Lurigancho, hasta Independencia. Eso me parece muy bien, pero el costo de llevar el agua a estos puntos altos es extraordinariamente alto, debido a la factura energética de Lima, que es absurdamente alta. Pero como ustedes saben, nosotros tenemos la central de cogeneración más grande del país en Ventanilla y es gas natural. Por lo tanto, es un absurdo porque el kilovatio en Lima debería costar 4 veces menos. Finalmente, decirles que no obstante, como esas cosas no son municipales, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en este plan MET que han comentado y enfocarlo con respecto al urbanismo que estamos viendo. En ese sentido, yo quisiera que toda la zona centro recuperemos un poco la viabilidad. No podemos aislarla tanto tampoco. Me parece muy bonita la peatonalización, pero deberíamos conversar con el colegio respecto hasta qué punto todo el damero de Pizarro peatonalizado ya resulta un poco complejo de viabilidad económica y demás. Debemos trabajar sociólogos, economistas,
y arquitectos en esos proyectos de urbanismo. Recordemos que lo hermoso de Lima es que en su vulnerabilidad tuvo 3 grandes terremotos, el de 1687, cuando se salvó Nuestro Señor de los Milagros, de 1747, que también tuvo maremoto, igual que el anterior, y finalmente nuestro terremoto de 1940. Un minuto, por favor. Nuestro terremoto de 1940, en donde Malakovsky nos hizo la Plaza de Armas Nueva y nos reconstruyó toda la ciudad. Y mi homenaje a Héctor Velarde, gran humorista peruano y gran arquitecto, que también es estilo neocolonial. Y finalmente a Fernando Belaúnde Terry, mi padrino de bautizo, que también hizo mucho estilo neocolonial peruano. Estamos perdiendo todas esas casonas que son inventos recreativos en nuestro pasado. Debemos intentar que Lima crezca hacia arriba, eso es inevitable, lo ha dicho bien acá el arquitecto, pero sin perder tampoco nuestra identidad. Debemos ser una ciudad acogedora, la perla del Pacífico. Y les regalo un minuto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar pase al señor Herbert Kaller, él es candidato al Callao, el Partido Patriótico Peruano. Adelante, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Quien les habla es el fundador y presidente del Partido Patriótico del Perú, la nueva organización política de alcance nacional inscrita desde el 29 de marzo del presente año. En segundo lugar, quiero agradecer y reconocer esta iniciativa de parte del Colegio de Arquitectos y demostrar como cabeza de organización política mi respeto absoluto a todos los ciudadanos aquí presentes y a los señores técnicos que vienen en representación de sus respectivas organizaciones políticas. He tenido también la oportunidad de conocer el mundo, soy un hombre de mundo, hablo 6 idiomas, tengo 3 carreras, he escrito varios libros, he tenido la gran oportunidad de vivir y aprender de muchos países potencia como Brasil, Estados Unidos, Grecia, Austria y 2 veces 4 años en Alemania. Con esa experiencia y entendiendo que toda organización la lidera y va en la dirección y velocidad como una locomotora, es muy importante tener en cuenta la importancia de la presencia de los líderes políticos en eventos tan importantes como este. Y como dicen los austriacos, el pez empieza a podrirse por la cabeza. Todo lo contrario que debe pasar en nuestras organizaciones políticas. Es muy importante tener el concepto de qué es el desarrollo urbano. Es un proceso político y técnico. No solo es un proceso político, tampoco solo es un proceso técnico. Van de la mano. Y eso tiene que ver con lo que han manifestado anteriormente el tema de la autoridad en Lima, qué es lo que debe de hacer, de la mano con el ministro de Transportes, por ejemplo. Pero si vemos que los ministros cambian una vez cada semana, obviamente no hay continuidad en las políticas públicas aplicadas. No se preocupen, voy a ser muy respetuoso del tiempo, como buen submarinista de Perú y de Alemania que soy muy cronometrado en ese sentido, muy estructurado. Pero también es un proceso que requiere planificación, planeamiento. No planes, el plan es algo estático, la planificación es algo dinámico que se debe ir amoldando en función a las nuevas circunstancias y a los nuevos escenarios. Y debe ser un proceso armónico, sostenido, y que contemple el crecimiento, sostenimiento y el mejoramiento. Eso debe ir de la mano, y esa es una propuesta también del Partido Patriótico del Perú, no solamente desde el punto de vista físico material, sino el desarrollo debería incluir el desarrollo humano, porque hay mucho desorden mental también, sobre todo en Latinoamérica. Mencionaron, la mitad de los habitantes pierde 2 horas al día, 15% de sus ingresos. Sí, porque todavía estamos parametrados en un esquema en el que manda el espacio y el tiempo, lo que debería romperse. Por ejemplo, ¿por qué no implementamos buses de 2 pisos? Con eso duplicaríamos la capacidad de transporte, ¿no? Con una sola unidad. ¿Por qué no impulsamos el
el tema virtual, no solamente para la parte académica, sino también para la parte laboral. Lo ha demostrado la pandemia. Se puede, con incentivos a las empresas, con incentivos a quienes entiendan que la virtualidad rompe las barreras del tiempo y del espacio. Pero eso requiere un compromiso no solamente de un candidato municipal, sino de toda una estructura como un partido político y obviamente el poder del Estado en donde nacen las leyes, que es el legislativo. Hablamos de 700.000 personas que carecen de agua potable. Sí, ¿por qué no reactivamos mecanismos que siempre han existido en zonas incluso pudientes? ¿O acaso en La Molina siempre había agua? ¿Y qué es lo que se hace cuando no hay agua? Se tiene un tanque, se tiene una bomba. Soy ingeniero también de la URI. Algo tan simple para bombear agua a un pozo elevado y con eso poder, de manera obviamente temporal, permitirles tener acceso al agua. Después hablan de la falta de vivienda, 400.000 unidades. Sin embargo, haciendo todo lo contrario por los riesgos que esto genera, permitimos y las autoridades permiten que se sigan construyendo edificios. Yo vivo en un edificio en Bellón, en la avenida Holguín, 30 pisos. ¿Dónde está la autoridad? Y acá veo una candidata al distrito de Surco. Entonces quiero terminar diciendo, hay una paradoja entre los que tienen y no tienen. ¿Tienen qué? Agua, edificios, instalaciones, pero los que tenemos eso, no tenemos lo que teníamos antes, y fue explicado por una de las representantes. No tenemos esa relación normal entre el vecino, no tenemos esa amistad, esa convivencia. Hemos perdido todo lo que antes tenían por darle prioridad a lo material y no a lo humano. Muchas gracias. Damos paso al arquitecto Juan José Espinola, del Partido Podemos Perú. Muchas gracias. Amigos, buenos días todavía. Ya pasamos el mediodía. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación de Podemos Perú. Y nosotros en realidad gustosos de recibir la propuesta que ha trabajado el Colegio de Arquitectos y de hecho ya nos plantea un reto de manera inmediata. La manera como nosotros vamos a enfrentar digamos, una eventual gestión de la ciudad. Debemos enfrentar una gestión verdaderamente coordinada y es un reto esta iniciativa porque invitaremos al Colegio de Arquitectos para que sea uno de los aliados para la gestión. En gestiones anteriores, lamentablemente, las iniciativas del colegio han estado de alguna manera alejados, como que al frente de la vereda. Yo soy miembro del equipo del plan de gobierno de Podemos Perú. Tuve la suerte de ser director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación desde el año 2021, a junio, a mayo de este año, que fecha que cambió al alcalde. He sido el que me tocó liderar la elaboración, la formulación del Plan 2040, y por lo tanto, este compromiso de ser parte del miembro del equipo técnico de Podemos Perú me da la responsabilidad de continuar y implementar la gestión del plan. Ese es el compromiso de Podemos, que mi persona de alguna manera pone la responsabilidad de implementar. Cierto lo que ustedes acaban de manifestarnos en términos de los retos de planificación, que están asociados con las herramientas o instrumentos que tienen que hacer ciertas las propuestas del plan. Es cierto también que en algún momento nosotros pensábamos en que la normativa de aprobación del plan debería tener algunos elementos más, digamos, predispuestos o una ampliación del marco normativo para que pueda llevarse a cabo. En el IMP, en su momento, en mi gestión, se llevó a cabo la formulación de los avances de los planes de desarrollo urbano, los instrumentos operativos. Y también el propio Plan MED tiene un conjunto de instrumentos más específicos identificados como son los planes específicos y los planeamientos integrales que puedan hacer cierta esta atención que requieren diagnóstico que nos han presentado también en Lima lo Postergable. Nosotros en el plan de gobierno se han implementado algunas iniciativas concretas que están asociadas con lo que ustedes nos acaban de presentar. Por ejemplo, tenemos un programa que se denomina, un programa de mejoramiento de barrios que se denomina Mi Barrio, Mi Casa. Este programa está dirigido específicamente para la atención en laderas
y son atenciones integrales que tienen que ver con la mejora de los espacios públicos, que tiene que ver con la atención en la movilidad urbana, que tiene que ver con la, digamos, implementación de seguridad y la gestión de riesgos. La gestión de riesgos está asociada directamente con la actitud de las personas y la capacidad de involucrar a ellos, en ellos, esa iniciativa para hacer resiliencia. Programas de atención y mejoramiento de barrios es una de las prioridades planteadas en nuestro plan de gobierno. El plan de gobierno de Podemos establece que en los primeros 100 días, en el marco de este programa de Barrio Mi Casa, además de implementar los equipos técnicos permanentes que van a atender digamos, el desarrollo de este programa, está asociado a toda la parte de planeamiento. El programa tendrá 3 fases básicamente: la fase de planeamiento, la fase de gestión, que tiene que ver con los recursos, que no es más que asociar los recursos de las iniciativas que ya están establecidas en los programas sociales del Ministerio de Vivienda. Y obviamente el tercer elemento, que son los brazos ejecutores que están establecidos en el MAPE y en Invermed, que serán los brazos ejecutores para implementar las acciones concretas en las laderas de cerros. No olvidemos que el plan de gobierno de Podemos plantea un tema crucial como enfoque, como entrada, y que de alguna manera recoge, suscribimos todo lo que está establecido en Lima López Terregal. El concepto de seguridad para nosotros es el concepto de seguridad humana, y por lo tanto la atención de la seguridad no es solamente perseguir delincuentes, sino básicamente también atender a la población que está en ciertas condiciones de ventaja respecto a sus servicios básicos, respecto a su consolidación urbana, respecto a su titulación, respecto a su acceso a una ciudad justa, que tiene que ver con las limitaciones de servicios de movilidad en las cuales se ve afectada. No olvidemos que nuestra ciudad tiene 1.8 millones de población que está asentada en sectores que tienen posibilidades de ser alto riesgo y muy alto riesgo. Muchas gracias. El pase al ingeniero Yuri José Antonio Rodríguez, por favor, del partido Perú Libre. Buenos días con todos. Bueno, para hacer el planteamiento sobre lo que viene trayendo el Partido Perú Libre. Como estudiante con estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, de Ingeniería Industrial, luego con estudios en Ingeniería Civil en la Universidad Villarreal, me ha permitido durante muchos años trabajar en diferentes instituciones particulares, siempre trabajando en grandes proyectos, los proyectos más importantes del país. Esto me ha permitido darme cuenta que para el cambio de la ciudad, lo que tenemos que hacer los profesionales es acercarnos a la política. Entonces se nos ha dado la oportunidad de formar un equipo técnico multidisciplinario, interdisciplinario, que pueda apoyar lo que el candidato tiene que hacer. Esta ciudad y el país no va a cambiar sin el apoyo de los especialistas. No lo va a cambiar el alcalde, no lo va a cambiar los regidores, si no tienen un equipo de profesionales que conozcan la problemática de la ciudad. Es por eso que nos hemos unido y estamos apoyando al Partido Perú Libre. Quiero decirles una frase, un proverbio chino que dice: cuando los vientos de cambio soplan, alguna gente construye paredes. Cuando hay problemas, la gente se asusta. Pero sin embargo, otros construyen molinos de viento. Cuando hay problemas, aparecen las oportunidades. Y como dijeron al inicio, es el momento de cambiar. Lima no puede esperar.
Veo con mucha tristeza, por ejemplo, yo trabajé hace 20 años en la Universidad de Lima. Cuando hablamos del transporte, los proyectos del transporte, nosotros lo dejamos hace 20 años. Hasta el momento no se ha hecho nada. Seguimos con los mismos proyectos de hace 20 años. Sin embargo, no se pueden terminar los proyectos. El problema siempre ha sido que los gerentes en ese entonces con los que estuvimos trabajando, por una mala decisión política, como dicen que el alcalde se te va a solucionar todo, cambia de gerente y los proyectos quedan inconclusos y sin darle viabilidad y sostenibilidad para que estos puedan seguir. En el caso de la vivienda, nosotros estamos planteando dentro del plan urbano crear una vivienda social. Las ciudades no pueden seguir creciendo teniendo una visión al futuro. Vamos a crear una normativa que se tenga un espacio definido para esta vivienda social. Nosotros pensamos de que las personas no pueden estar viviendo en los cerros en condiciones inadecuadas. Esta vivencia en los cerros, hace 20 años yo trabajé en Pamplona Alta para un gerente, siempre trabajando en particular, para una empresa, donde nosotros donamos la comisaría que se encuentra en Pamplona Alta, fue una donación. Entonces siempre haciendo obras sociales. Sin embargo, 20 años después, en ese momento nosotros dijimos hasta acá nomás llegará y se empezará a mejorar. Pero 20 años después, regreso a Pamplona Alta y los cerros han sido invadidos. Un minuto. ¿Qué es lo que sucede con esta invasión? Se crean las conductas antisociales. Queremos acabar con la delincuencia. ¿Cómo lo vamos a acabar si nosotros propiciamos la conducta antisocial de los jóvenes? Entonces hay que trabajar. Con este plan de vivienda social, estamos pensando en resolver, teniendo un espacio para esta vivienda social, pero además, nosotros estamos trabajando con un grupo de estudiantes en diferentes proyectos para disminuir el costo del precio unitario de la construcción. Nosotros sabemos que en este momento el costo del precio unitario está alrededor de 2.000 soles. Estamos trabajando para reducir este costo en 800 soles. Pero ¿por qué no se puede hacer? Hace unas semanas hemos dado unos terrenos para que los estudiantes hagan sus trabajos. Ahorita un estudiante que tiene un proyecto tiene que invertir 20.000 soles en un laboratorio para sacar los experimentos, pagar los laboratorios. ¿Tiempo? De eso nos vamos a encargar nosotros. Vamos a apoyar a los estudiantes para que puedan presentar su proyecto. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, darle el paso a Gina Sandoval, Carlos, perdón, del partido Somos Perú. Muy buenas tardes con todos. Recibe el saludo de nuestro candidato George Forsyth a la alcaldía de Lima por Somos Perú. Reciban saludo también al Colegio de Arquitectos, a todos los arquitectos aquí presentes y a todos los vecinos preocupados por los destinos de nuestra ciudad. Lamento mucho las expresiones del candidato Alegría. Creo que todas las personas merecemos respeto. Y no solamente porque merecemos respeto, sino que detrás de un alcalde siempre tiene que haber un equipo técnico que saque adelante esos proyectos que los alcaldes quieren destacar. Desde Somos Perú estamos y suscribimos totalmente el documento del Colegio de Arquitectos. Lima es impostergable. Y es impostergable ya desde hace mucho tiempo. Hoy los limeños no solamente sufrimos en el tráfico porque no se da espacios para tránsito vehicular o tráfico vehicular, sino también no tenemos espacios públicos, carecemos de agua, de desagüe. Y en ciudades o en distritos como en el que yo vivo, Surco, la densificación ha causado que muchos lugares no tengan suficiente agua, ni desagüe, ni espacios públicos, ni parques.
por el cual puedan disfrutar los vecinos. Es necesario poner en marcha todo lo que ustedes han propuesto y desde Somos Perú nos comprometemos a ello, porque tenemos que generar espacios y una ciudad en la que de verdad los limeños podamos vivir. Una ciudad que sea igual para todos, porque todos somos Lima y Lima somos todos, como dice nuestra frase. Tenemos que generar de Lima una ciudad amigable, una ciudad inclusiva, con áreas verdes y espacios públicos en los cuales todos los limeños, sin distinción de clase social o de dónde vivamos, tengamos acceso a ellos. Y felicito estos espacios que ustedes han recreado, donde las personas van a tener acceso a espacios públicos de calidad, a recreación pública, a poder conseguir en su barrio, en su zona, en su sector, todo aquello que necesitan sin tener que trasladarse grandes distancias. Hablando de un documento que ha sido aprobado hace poquito, que ha sido el Plan MET, lamento mucho que haya sido hecho de manera inobservando las cosas que ustedes mismos han propuesto. Creo que es importante la participación ciudadana, la participación de las instituciones, como el Colegio de Arquitectos del Perú, la participación de la ciudadanía y de la sociedad organizada para poder desarrollar los instrumentos de gestión que se van a generar después de este Plan MET aprobado el día de ayer por el municipio metropolitano, que desde mi punto de vista debió dejársele a la siguiente gestión, para que trabaje en conjunto con las instituciones y con la población organizada en el desarrollo de un Plan MET que compromete a Lima de acá hasta el 2040. Sabemos que Lima no tiene agua. Sabemos también que los proyectos para llevar agua a Lima son demasiado caros. Sin embargo, Lima no forma parte del directorio de SEDAPAL, como sí lo son otros municipios provinciales a lo largo y ancho de nuestro país. Queremos y desde Somos Perú reclamamos ese espacio para poder darle agua a miles de limeños que hoy no tienen agua, no tienen acceso a servicios básicos. Tenemos que generar también un cinturón verde, ese cinturón rojo que ustedes han propuesto, para que no se siga ampliando en las laderas de los cerros espacios donde los limeños no tienen calidad de vida, donde llevar el agua tienen que llevarla sobre escaleras o si no, no tienen ese líquido elemento. Tenemos que generar esos espacios verdes para evitar que personas inescrupulosas sigan usando la necesidad de las personas para poder seguir poblando esos cerros, cobrándoles altos precios por terrenos que no son suyos, por terrenos que no solamente van a tener problemas de habilitación urbana, sino también de saneamiento físico legal. Desde Lima Centro queremos también elevar nuestra voz porque necesitamos que haya una planificación urbana. No podemos seguir construyendo más edificios en Lima Centro si es que no se piensa primero en la solución del transporte público, si es que no se piensa primero en generar verdaderas red de ciclovías, si es que no se piensa primero en mejorar los espacios públicos para todos los limeños. Queremos desde aquí acompañar la propuesta de ustedes del Colegio de Arquitectos del Perú y suscribir esa Lima la impostergable, para que desde hoy en adelante, no solamente Somos Perú, sino todos los partidos aquí reunidos y los que no vinieron, realmente se pongan la camiseta de Lima y le den a los limeños la calidad de vida que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, hablando de los partidos políticos. Quiero hacer la palabra a José García para que dé una opinión sobre lo presentado por los candidatos. Bueno, muchas gracias. Ha sido bastante interesante poder escuchar las reacciones hacia los temas planteados aquí de parte de los candidatos y partidos que se encuentran ahora en el proceso electoral. Y yo simplemente quisiera recalcar algunos temas, ¿no?, de los que hemos mencionado y ustedes también han planteado, ¿no?, sobre la necesidad de que esto pueda surgir de un esfuerzo concertado, ¿no?
El no haber abordado los problemas anteriormente hace que estos se acumulen. Entonces, evidentemente eso requiere mucha mayor concertación. La Municipalidad de Lima es una entidad que tiene escasas competencias para resolver estos problemas. Ya sería difícil en cualquier contexto en el que la municipalidad las tuviera, pero sí me gustaría incidir en un tema importante por el cual creo que se requiere mucho liderazgo político, y es que la municipalidad es una entidad que carece de los recursos y las competencias necesarias para abordar gran parte de las reformas que aquí se han observado, ¿no? Y esto, digamos, no debería ser una situación que deberíamos dar por normal, ¿no? Cualquier gobierno de ciudad, en cualquier ciudad que busca cumplir con estas necesidades de los ciudadanos, tiene más competencias, tiene más recursos. Lima no los tiene. Esto no es normal, ¿no? No podemos asumir que lo que se invierte en Lima, que se invierte bastante, como hemos mencionado, pero se invierte desde el gobierno central, por ejemplo, ¿no? No es posible que el gobierno central, que interviene sobre la ciudad desde los ministerios, ¿no? Lo que se denomina sectorialmente, ¿no? Es decir, invierte en vivienda por un lado, invierte en transporte por otro lado, invierte en cultura por otro lado, ¿no? Pero es justamente a nivel municipal donde todas estas dimensiones de desarrollo se integran, porque la solución es integral. La solución no es resolver la vivienda por un lado y el transporte por otro lado. La solución es justamente ver cómo estas dimensiones se integran y se pueden, a través de propuestas en lugares concretos en la ciudad, se pueden integrar, ¿no? Y para eso se requiere que la municipalidad reclame las competencias que no tiene, que se active, por ejemplo, el régimen de capitalidad que está en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y que pueda asumirlas. No decimos que se pueda hacer de la noche a la mañana, seguramente será un proceso. El Ministerio de Economía y Finanzas seguramente no va a disponer recursos de manera masiva de un año para otro, pero lo podrá hacer progresivamente. Y en este aspecto sí creo que es bastante importante el que el alcalde que se resulte elegido sepa de alguna manera arrastrar, ¿no?, a la opinión pública de quienes hayan votado por ellos o no, a poder hacer estos planteamientos ante el Congreso y ante el Poder Ejecutivo, de manera tal que Lima cuente con las competencias y recursos necesarios para poder llevar adelante gran parte de las cosas que aquí se han manifestado. Así que simplemente con esto yo agradecer la unidad del equipo técnico de poder presentarles a ustedes estos temas. Gracias. Muchas gracias. Le doy paso a la arquitecta Gabriela Vaquerizo, decana del Colegio de Arquitectos Perú, Regional Lima. Bueno, en nombre del Consejo Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú, quisiéramos agradecer en primer lugar a los especialistas. En primer lugar, agradecer a los especialistas que con gran esfuerzo dieron mucho de su tiempo, de este conocimiento y de su gran experiencia para plasmar este documento de Lima Impostergable. Lo que muchos limeños queremos para la ciudad: planificación, priorización de la persona y sostenibilidad. En segundo lugar, agradecer la presencia de los candidatos a la alcaldía de Lima y a los técnicos que con su asistencia hoy nos demuestran la voluntad de escuchar opiniones técnicas de nuestra área y recibir este aporte que como colegio profesional les hacemos llegar. Nosotros, con el encargo como institución de cooperar en la búsqueda de soluciones a los problemas de fondo inherentes a la ciudad, tenemos la iniciativa permanente de implementar acciones que contribuyan a que se brinde un adecuado servicio a la sociedad. Dentro de estas acciones, estamos hoy haciendo lo que mencionó hace un momento el arquitecto, la iniciativa de manzana segura para reforzar la vivienda. También hay una iniciativa de barrio que se llama Valora Nuestro Barrio, que ya está funcionando y que es una acción social muy rica. Y en este momento estamos presentándole a ustedes un trabajo de largo aliento, como lo ha mencionado la arquitecta Jean-Pierre Cruz, que es Lima la Impostergable, con este evento hacemos entrega de este aporte concreto que planteamos como una hoja de ruta para tomar en cuenta para los equipos de gestión del futuro alcalde de Lima. Expresamos nuestra intención firme de seguir contribuyendo a la construcción de la Lima que queremos, más justa y sostenible, a través de asesoría de las disciplinas de nuestra profesión.
planificación urbana, gestión de riesgos, seguridad en edificaciones, gestión de patrimonio arquitectónico tan importante y descuidado en nuestra ciudad. Como institución, CAP Regional Lima siempre estará abierta para trabajar por la ciudad planificada, justa e inclusiva que todos queremos. Gracias a todos por su asistencia y participación. De esta manera damos como cierre al evento del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes acá presentes, a los que nos han acompañado a través de nuestras redes sociales. Agradecemos en especial a los candidatos, representantes y equipo técnico de los partidos políticos. Y muchísimas gracias por estar presentes en la mesa de trabajo Lima la Impostergable, una hoja de ruta para la gestión 2023-2026. Muchísimas gracias. Buenas tardes.